los descendientes, y si no, van a ser literalmente clones. ¿Qué tipo de organismos resulten? Va a depender de si yo tengo una reproducción sexual o una reproducción asexual. En la reproducción sexual vamos a requerir 2 gametos, ¿sí? Generalmente uno decía 2 organismos. Sin embargo, yo sí necesito que ustedes se borren esa idea de la mente. No siempre van a haber 2 organismos, porque hay organismos que son hermafroditas. Eso quiere decir que tienen tanto aparato reproductor femenino como masculino, generan los 2 gametos y ellos mismos pueden autofecundarse. El ejemplo más claro son todas las plantas con flor. Yo en la misma flor tengo el aparato reproductor femenino y masculino, el grano de polen cae en el mismo estigma y se autofecunda. Entonces, no siempre son 2 seres vivos, pero 2 gametos sí tiene que haber, y solo funciona si tengo un óvulo y un espermatozoide. 2 óvulos juntos no hacen nada, 2 espermatozoides juntos no hacen nada. Lo sexual, 2 gametos. Si tenemos reproducción sexual, ahí sí hay variación genética. Aunque ustedes sean muy parecidos a su papá o a su mamá, solo son parecidos, no son iguales, ¿sí? Porque, acuérdense, nosotros tenemos una carga genética donde siempre tenemos 2 juegos de cromosomas por cada uno. Entonces puede que a mí se me vea este y a mi hermana se le vaya a ver este otro. Entonces, o que mis papás tengan uno dominante y uno recesivo, el dominante está siendo grande, y digamos, por esta situación en mi mamá, este gen yo no lo voy a lograr ver, pero es posible que en mí este gen se junte con otro de mi papá también que es recesivo, y entonces yo voy a manifestar una característica que mis 2 papás no tenían. Pasa mucho, por ejemplo, con el grupo sanguíneo. Yo puedo tener un papá con sangre A, una mamá con sangre B, y de repente el hijo es sangre O. Y dice uno, ¿y aquí qué pasó? Resulta que el señor era heterocigoto, se lo vieron en segundo. O sea, tenía un gen para sangre A y uno para sangre O. El A gana. Y la mamá tenía un gameto, perdón, un alelo B que va a ganar y uno O. Pero en el hijo se juntaron los 2 O. Entonces, es posible que los hijos tengan características que los papás no tenían. Entonces, ahí hay variación genética. Ahora, cuando tenemos una reproducción asexual, ahí es un único organismo que literalmente va a producir clones de él mismo. Si yo hago el estudio genético, el 99.99999 del ADN es la mismísima cosa. Entonces yo voy a ver el mismísimo organismo. El punto 001 que les pongo de diferencia es porque van a haber mutaciones, pero es una nadita de diferencia. Entonces, reproducción sexual, 2 gametos y variación genética. Reproducción asexual, un organismo sin variación genética. Sí. Solo cuando hay un gen que tiene más probabilidad de ser desarrollado que otro, la probabilidad de confinamiento de protección genéticamente va a depender del tipo de herencia. Por ejemplo, hay genes en los que vamos a hablar de dominante y recesivo, ¿sí? O sea, uno fuerte y uno débil, si lo quieres ver así. Si es ese tipo de herencia y está el fuerte, tú vas a ver el fuerte 100% de las veces, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, dominancia incompleta, yo voy a ver, ¿qué dijera yo? Alto, bajo, y puedo ver estatura media. Entonces voy a ver 25% de probabilidad alto, 25% de bajo y 50% de medio. Si es codominante, o sea, todo va a depender del tipo de alelo. Vas a ver mezcla entre los dos y volvemos al 25, 25, 50. ¿Sí? Entonces va a depender del tipo de herencia. Pero si es dominante y recesivo, 100% de las veces el dominante gana. Va. Luego hablamos de la adaptación, que básicamente la adaptación es una característica en el que las modificaciones que los organismos sufran van a aumentar la probabilidad de supervivencia. Entonces, todos los organismos tienen la capacidad de adaptarse a sus condiciones bióticas y abióticas si les damos tiempo, ¿sí? En la actualidad entonces, va a permitir que los organismos sobrevivan. Y yo agarro, por ejemplo, ustedes han visto la historia evolutiva de los perros. Los perros, todos hace miles de años descendieron del lobo, ¿sí? Si yo veo al lobo y conozco su hábitat que en algún momento va a nevar
Uno ve que los lobos son musculosos, tienen una gran capa de pelo, etcétera, etcétera. Si yo comparo ese lobo con un chihuahua, nada que ver, o sea, ni tamaño, ni cantidad muscular, ni cantidad de pelo. ¿Qué pasó? Se empezaron a hacer cruces selectivas y dependiendo de lo que les servía a nosotros como humanos, fueron escogiendo ciertas características. Ellen. Perdón. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, un lobo y lo dejo en un tiempo de invierno donde está nevando, el lobo sobrevive. Si yo agarro un husky, que se parece mucho, y lo dejo ahí, sobrevive. Pero si agarro a mi chihuahua y lo llevo a ese clima, híjole, en cuestión de una nada se me murió el perro, ¿sí? ¿Qué pasó? Conforme fue pasando el tiempo, se fue adaptando al clima en el que estaba. Perdió pelo, perdió tamaño, perdió músculo, etcétera, etcétera. Pero ese chihuahua va a sobrevivir más, por ejemplo, en climas como Arizona, como Zacapa, porque hay más calor, él es chiquito, se calienta menos, se refresca más fácil, mil cosas diferentes. Entonces, si doy tiempo, todo el organismo se va a adaptar. El problema que hay ahorita con muchas especies, que ustedes han visto que se ha incrementado la cantidad de especies en peligro de extinción, es que no les estamos dando tiempo. Los cambios que estamos produciendo como especie humana son tan rápidos que los organismos no se van a adaptar. Y entonces ahí hablamos, fíjense que no sé qué hice. Ok, si el organismo se va a adaptar, la especie va a evolucionar. Yo me voy a dar cuenta del cambio de lobo a chihuahua, ¿sí? Pero si el cambio es muy rápido, entonces no voy a dar chance que el organismo se adapte y entonces la especie se va a extinguir. ¿Sí? Entonces la adaptación permite la evolución. Yo como organismo me adapto. Le paso esas adaptaciones a mis descendientes y entonces ya toda la especie evoluciona. Yo jamás voy a evolucionar, yo solo me voy a adaptar. Y si los cambios son a nivel de genes, entonces la especie evoluciona. ¿Sí estamos claros con eso? Ok. Voy a pasar. Ok, me doy chance. Julián, ahí marcas asistencia, por favor. Ya marqué, gracias. Ok, y con esto terminamos lo que son las características de los seres vivos. En general, todos los organismos van a manifestar estas características. Sin embargo, es posible, yo les decía a ustedes, que por algún problema genético, algunas de esas características no aparezcan. Por ejemplo, en general, en humanos y en todas las especies, hay infertilidad. Quiere decir que ese organismo no puede reproducirse. Sin embargo, es por una mutación o un problema genético, sin embargo, la especie sí puede. Entonces, aunque yo no pueda reproducirme, no quiere decir que por eso no voy a ser vivo, sino que tengo todas las características, pero algún problema me impide hacer eso. Pero en general, todos van a tener... ok, todos van a tener todas las características. Voy a pasar entonces. Y pasamos a la siguiente sección del capítulo 1, que nos habla sobre evolución y clasificación de la vida. Este capítulo es como muchas generalidades. Entonces, ¿quién sabe qué es eso? Los reinos. ¿Son los reinos? ¿Vale? El árbol de la vida es una forma como se conoce. Hay claro, sí. El nombre de eso es árbol filogenético, ¿sí? Entonces, cuando vemos aquí el árbol filogenético, como ustedes decían, puedo ver los reinos, ¿sí? Tengo fungi, tengo animalia, plantae, tengo protista. Hasta aquí los reinos que conocemos. Sin embargo, me aparece eubacteria y arqueobacteria, ¿sí? Aquí estamos hablando de reinos que generalmente no se conocían, que ahora se denominan dominios. ¿Qué otra cosa ven acá? ¿Cómo es que se llama? Árbol filogenético. ¿Qué otra cosa veo acá? Puedo ver características que tienen como general cada uno de estos grupos. Aquí me dice que es un eucariota multicelular. Aquí voy a hablar que este es un procariota unicelular. Los protistas son eucariotas uni o multi, etcétera, etcétera. Una cosa importante que tienen que ver acá es esto.
un ancestro común, que es el tronco de todo árbol. Por ejemplo, los ancestros comunes, el primero, se denomina LUCA, L-U-C-A, y básicamente viene del inglés Last Common Ancestor, no sé ni qué. Last Universal Common Ancestor. Y era una bacteria. De esa bacteria que se fue exponiendo a distintos climas, con el tiempo fue evolucionando de ser una bacteria sin núcleo, por ejemplo, a de repente ya tener un núcleo, a tener cloroplastos, a tener mitocondrias. Dependiendo cómo fue adquiriendo nuevas características, fueron saliendo nuevas líneas de ese árbol. Otra cosa que puedo ver yo acá es, está este ancestro común y luego se divide. ¿Cuál es la primera división? Las eubacterias. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esta ramita que está acá? Voy a interpretar dos cosas. Primero, que es el más parecido al ancestro común, y luego puedo decir que también es uno de los más viejos linajes que aparecieron, porque está hasta abajo. Luego, por ejemplo, de este salieron las arqueobacterias, y voy viendo entonces qué tan viejas son las especies. Y luego otra cosa que me sirve para ver es, si yo les pregunto, ¿qué otro organismo se parece mucho, mucho a los animales? Están ahí en el árbol filogenético. ¿Cuál es el otro grupo de organismos que se parecen más a los animales? Los hongos. Yo me puedo dar cuenta aquí, y yo aquí tengo un ancestro común, y de ese ancestro común salieron los hongos y salieron los animales. Entonces, un árbol filogenético también me va a servir para ver qué especies están más cercanamente relacionadas. Si comparamos características entre hongos y animales, los dos somos eucariotas, los dos vamos a ser multicelulares, los dos somos heterótrofos. Ustedes se recuerdan, es que no podemos fabricar nuestro propio alimento, o sea, tenemos muchísimas cosas en común. Y luego puedo ver, bueno, sí hay diferencias. Nosotros nos podemos desplazar, los hongos no. Nosotros no tenemos pared celular, los hongos sí. Entonces, sí hay características que los diferencian, por eso están en dos ramas diferentes, pero hay muchas características que comparten. Entonces, claro, lo que yo puedo ver en un árbol filogenético. ¿Cuál fue el ancestro común? ¿Cuál es la especie más vieja? Incluso en algunos hay ciertos símbolos que se pueden poner para marcar qué especie sigue viva y cuáles ya se extinguieron. O sea, todo eso se puede ver en los árboles filogenéticos. Entonces, como les decía, primero el ancestro común, del que derivaron todos. Luego, los descendientes van a sufrir modificaciones de acuerdo al ambiente en el que se encuentren y a las necesidades a los que estén expuestos. Luego, voy a ver que conforme va pasando el tiempo, los cambios que ellos experimentaron fue para poder adaptarse mejor al ambiente en el que viven. Nunca va a haber, nunca va a sobrevivir una especie cuyas adaptaciones lo hagan menos apto. Y sí ha pasado. De repente hay algo que en ese momento era funcional y luego se da otro cambio y entonces la adaptación que ellos tenían ya no les sirve. Esa especie se va a morir, pero en general todos van a buscar una mejor adaptación al ambiente. Y aquí va a intervenir la selección natural. La selección natural, ¿quién se recuerda qué es? Exactamente, aquí Nicole nos dice que la selección natural nos dice que el más fuerte o el más apto sobrevive, ¿sí? Yo tengo un león muy fuerte, por ejemplo, y un león no tanto, de esos dos va a sobrevivir uno de ellos que se va a parear. Y si lo hablo por especies diferentes, selección natural se pone mucho en una imagen de polillas blancas y oscuras. Por ejemplo, aquí en las paredes del colegio, las polillas oscuras tendrían desventaja, porque se paran en la orilla de una pared y son fácilmente visibles para que yo las mate, ¿sí? Pero las blancas se confunden con la pared. Entonces, en un ambiente citadino, las polillas blancas sobreviven más. Pero si yo esa polilla blanca la pongo en el tronco de un árbol, ya estuvo que los pájaros así la vieron y se va a morir. Entonces, yo voy a ver que una misma especie con diferentes características va a adaptarse mejor a ciertos ambientes que a otros. Y de eso va a depender que sobreviva o no. Entonces, ¿qué es la selección natural? Es eso de que la naturaleza literalmente va a elegir quién sobrevive y quién no. La selección natural tiene mucho apoyo, mucha, no es la palabra apoyo, relación, tiene mucha relación con las mutaciones.
Las mutaciones van a ser cambios aleatorios en el ADN. No hay ninguna especie ni ningún organismo que diga, yo quiero cambiar. Eso no pasa, ¿sí? Está dándose la replicación del ADN, que si se recuerdan, eso se los expliqué un poquito en segundo, que era cuando el ADN se abría, se copiaba el mismo y yo tenía ahora 2 copias de ADN. Sin embargo, al momento de hacer eso, es posible que yo pierda un nucleótido, que yo le meta uno de más o que yo los invierta. Entonces, en lugar de tener 1, 2, 3, 4, que era lo normal, yo puedo tener 1, 3, 2, 4. Ese pequeño cambio puede afectar mis proteínas y entonces va a generar una mutación, pero es al azar. Entonces, esos cambios aleatorios, que son las mutaciones, van a causar efectos que pueden ser positivos, si ayudan que yo me adapte mejor a mi ambiente. Negativos, si evidentemente me ponen en desventaja. O neutros, sería un cambio, pero a mí ni me quita ni me pone, porque no va a producir cambios visibles. Entonces, si esta mutación va a haber de 2 tipos. Las mutaciones pueden ocurrir en células somáticas, que son las de mi cuerpo. Por ejemplo, en la célula de un brazo, en la célula de un ojo, en la célula de un estómago. Esa célula muta y es posible que a mí me ayude. Pero como está en una célula somática, a mis hijos ni les quita ni les pone, porque yo no se las voy a poder heredar jamás. Pero si la mutación ocurre en los gametos, o sea, a la hora de la meiosis, sí la van a heredar mis hijos. Entonces, ese sería cómo la selección natural tiene que ver con la mutación. Entonces, Una duda, Erika. dime. O sea, yo no entiendo muy bien por qué podría dar efectos negativos. O sea, ¿una mutación es totalmente aleatoria o es por adaptación? ¿Otra vez? ¿Perdón? Que si una mutación es totalmente aleatoria o es por adaptación No, al ambiente o algo. las mutaciones son aleatorias. O sea, pasó porque pasó, buena o mala suerte. Y ese cambio que tuvo tu ADN puede que te ayude o no a estar mejor en tu ambiente. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Va. Entonces, aparte de que la selección natural se relaciona con las mutaciones, también la selección natural tiene que ver con los agentes selectivos. Como su nombre lo dice, un agente selectivo es algo que va a ayudar a seleccionar, ¿sí? Los agentes selectivos pueden ser bióticos, si son relacionados a otro ser vivo que va a ayudar a escoger. Por ejemplo, regreso a mi ejemplo de las polillas. Tengo polillas blancas y negras en el posto. ¿A quién se van a comer los pájaros? A las blancas. Entonces ahí mi agente selectivo es el pájaro. Se va a comer a todas las polillas blancas que tienen genes para tener hijos de color blanco. Entonces me van a quedar las polillas negras. Entonces, ¿quién se adaptó? ¿Quién fue seleccionado naturalmente? ¿Quién va a sobrevivir y se va a reproducir? La polilla negra. ¿Sí? Eso es un agente biótico que está interviniendo. Y luego también pueden haber agentes selectivos abióticos. Nos tiramos nuevamente al clima y entonces yo puedo poner nuevamente a un perro parecido al chihuahua y un perro parecido a un husky y los pongo en climas nevados. ¿Quién sobrevive y quién no? Ahí va a ser el clima el que va a determinar. Por ejemplo, ustedes pueden ver, yo fui hace poquito al puerto y había en una casa, con aquel calor del puerto, un Akita. Los Akitas son parecidos a los huskies, solo que un poquito más robustos y con la colita así como chirulito. Era un perrote con o sea, esos perros tienen hasta doble capa de pelo. Una larga y una chiquita que les ayuda en climas fríos a mantener la temperatura. Pero en el puerto estábamos a no sé cuántos grados centígrados, o sea, yo con playerita me estaba muriendo el calor. Ese perro era como que si yo hubiera tenido ahí bufanda, chumpa, suéter, doble calceta. O sea, ese perro no terminaba de jadear y jadear y jadear y jadear y jadear, y el perro tenía que tener tratamiento para la presión, para mil cosas más. Entonces, los factores abióticos también van a determinar quién sobrevive. Entonces, ahí está el ejemplo típico de la selección natural. Ustedes saben que hace mucho habían 2 tipos de jirafas, las de cuello corto y las de cuello largo. Y aquí en la imagen podemos ver que está el arbolito, las jirafas se alimentan del follaje de los árboles, y las de cuello largo comen de lo más tranquilo hasta aquí arriba. Las jirafitas de cuello corto no llegan, entonces se van a alimentar menos. Están más débiles. Si viene un león, las va a alcanzar más rápido y se las come. ¿Por qué las?
preguntan por qué comen de los árboles las jirafas. Anatómicamente, el corazón de las jirafas tiene que bombearte muy, muy fuerte para que la sangre suba, porque digamos, de aquí para abajo rapidísimo, ¿sí? La gravedad te ayuda a que la sangre fluya. Nosotros en nuestro caso de aquí para arriba, es que unos 20 centímetros, para que la sangre llegue al cerebro. Con la presión que nosotros mantenemos, la sangre lleva muerta de la risa. Pero en las jirafas, que sus cuellos, no sé cuánto mide, pero miden muchísimo, y el corazón, digamos, si lo ves aquí, aquí está el corazón de una jirafa, no sé si lo logran ver, te pongo el puntero, no se mira mucho, pero digamos está, si parto el cuello donde empiezan las patas, a la mitad de eso, ¿sí? Y mira cuánto tiene que irse para arriba, es como 1,5 metros, 2 metros en contra de la gravedad. Entonces el corazón de las jirafas bombea súper fuerte. Incluso cuando una jirafa va a tomar agua, ustedes han visto que abre las patas y baja el cuello, y es todo un proceso de adaptación del cerebro. Si en ese momento la jirafa no tiene su adaptación metabólica y el cerebro, y el corazón bombea la sangre a la fuerza que lo manda generalmente, y la jirafa tiene la cabeza para abajo, la sangre llega tan fuerte al cerebro que le reventaría los vasitos ¿del qué? Del cerebro. Y sería como cuando a nosotros nos pasa un derrame, ¿sí? Entonces, para la jirafa es más fácil mantener la cabeza en alto, porque entonces se mantiene normal, porque para tomar agua o bajar la cabeza es todo un proceso de hacer ciertos ajustes metabólicos y fisiológicos para que pueda tomar agua sin que la presión del cerebro, de la sangre, le afecte el cerebro. Es por eso. Va. Entonces, volviendo al ejemplo, aquí vemos que ya en el cuadrito de abajo hay menos jirafas de cuellito corto, porque pues de plano no se alimentaron, y aquí al final ya solo quedaron las de cuello largo. Sí, entonces esa es la selección natural. El que está mejor adaptado va a ser el que sobrevive. ¿Dudas? Entonces pasamos. Entonces, cabal, el más apto sobrevive y se reproduce. Esa es la ley de la selección natural. El más apto sobrevive y se reproduce. Paso. Y luego, en el capítulo nos hablan sobre la organización de la diversidad, ¿sí? Seres vivos sabemos un montón y variados, desde bacteritas, que pues aquí en este dibujo de plano no se miran, a plantas, hongos y todo el tipo de animales que pueda haber. Entonces, sin importar cuál fue nuestro ancestro común, porque todos salimos del mismo organismo procariota, hemos ido evolucionando. Y básicamente la evolución es gracias a un cambio genético que ha habido en poblaciones. La evolución explica cómo los organismos vivos surgieron de un único ancestro, ¿sí? O sea, tuvo que haber habido adaptaciones variadas en diferentes grupos para que se haya vuelto tan diverso toda la cantidad de organismos vivos que hay en el planeta. Como hay muchos organismos vivos, es necesario poder nombrarlos y clasificarlos. Y eso es lo que hace la taxonomía. La taxonomía va a identificar y agrupar a los organismos de acuerdo a un conjunto de reglas. Literalmente encuentro un nuevo organismo y hay como tablas. Literalmente hay tablas taxonómicas donde yo empiezo a ver, unicelular, pluricelular. Es pluri. Entonces, elimino todo este grupo. Me fui a pluri y luego veo, por ejemplo, el tipo de célula que tiene. Veo sus componentes, ya veo si tiene pared o no tiene pared. Sí tiene, entonces me centro en esta aquí. Luego veo de qué está hecha su pared. Tiene celulosa, tiene quitina, tiene peptidoglucano, dependiendo de qué sea, me voy a este grupo de acá. Si, por ejemplo, tuviera quitina, entonces ya me dirá que son hongos. Luego tengo que ver cuál es la estructura del organismo en general, si tiene su copita así como para abajo, como las casitas de los pitufos, o si lo tiene así arriba como que si fuera copita, entonces ya digo, ascomiceto o vacío, y así me voy. Entonces las reglas, la taxonomía tiene reglas para ir identificando dónde cabe el grupo. Entonces, cabal, las categorías taxonómicas incluyen estas 2, 4, 6, 8, donde vamos desde dominio, que es lo más general, a llegar a lo más específico, que es la especie. Me voy a ir allá atrás a ver qué tal. Ok, entonces, en lo que uno estudiaba generalmente, en primaria, secundaria, al inicio probablemente, 5 reinos conocidos: monera, protista, plantas, animales y hongos, ¿sí? Luego ya surgieron los dominios. Yo creo que eso ya lo vieron ustedes en, no sé, pero tuvieron que haber visto. ¿En qué?
Ah, no, pero no dominios de mate, no dominios. En biología, los dominios son características, pero son grupos más generales. Cuando, por ejemplo, se empezó a ver las características de los seres vivos, así como les habíamos hablado de los 5 reinos, en el Monera estaban todas las bacterias. Sin embargo, al seguir estudiando y desarrollar mejores métodos analíticos, se dieron cuenta que las bacterias eran bien diferentes entre ellas. Y entonces dividieron a las arqueobacterias y a las eubacterias. Pero ya no podíamos tener reinos, sino que entonces ya se hicieron dominios donde se puso lo más general, que van a ser 3, yo creo que lo veo adelante, donde estaba el arqueobacteria, eubacteria y eucaria. Y de ahí nos vamos a los reinos normales, y luego cada definición me sirve de la anterior. Por ejemplo, si yo digo especie, voy a decir grupos, perdón, si yo hablo de clase, voy a decir que contiene varios órdenes. Si yo hablo de orden, categoría que contiene muchas familias. Y entonces la definición de uno va a servir en base al otro. Y para identificar a los organismos aparece el sistema binomial, donde yo voy a hacer uso del nombre científico. El nombre científico va a estar formado de 2 nombres, básicamente el género y la especie, y es específico para cada tipo de especie. Por ejemplo, si hablamos de todos los felinos, ahí entran tigres, leones, el gato doméstico, el lince, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los voy a agrupar, gracias a mi taxonomía, en un mismo grupo. Ustedes me podrían decir cuál es la característica que diferencia a los gatos de los perros. Voy a decir yo las que son iguales. Los 2 son mamíferos, ¿sí? Los 2 son carnívoros. Los 2 son cordados. Y hay un montón de cosas que son iguales entre los 2. ¿Cuál es la diferencia entre un gato y un perro? En los vídeos de los chiquitos, descargas más pesadas, retráctiles con un pesado. Ajá. ¿Es más sensible? ¿Sí? Los bigotes. ¿Los bigotes? Ya, Te voy a parar ahí porque ya me dijiste lo que me sirve. La característica que sirvió. Juan Pablo, ¿qué vas a decir? En general yo voy a hablar de felinos y caninos. Pero ¿qué sirvió para diferenciar felinos y caninos? Es como dice Nicole, las garras. Los perros, ustedes le van a ver, si tienen perros, las garras de los perros están siempre afuera. En cambio, las de los gatos son retráctiles, como decía Nicole. Y esa es la característica principal y distintiva entre gato y perro. Todos los felinos guardan sus uñas y las sacan cuando quieren, y los perros no pueden. Entonces, entre todos los felinos, que todos son felis, que ese sería el género, yo no voy a tener el felis domesticus, o sea, mi gato. Voy a tener el felis leo, el león, el felis tigris, el tigre, pero todos son felinos porque tienen la capacidad de tener retráctiles las garras. Y se van a diferenciar luego en la especie por el hábitat, por el color de pelaje, etc. ¿Dudas? Y terminé. Ok. Justo a tiempo. Va. Entonces, con eso terminamos de acabar el capítulo 2. Siempre denle, pero 1. Denle una leidita y el siguiente periodo de clase va a ser para repasar rápidamente lo que ustedes trabajaron en su wiki, porque básicamente es química y saben que es un átomo, que es una molécula, etcétera. Entonces, solo repasar eso porque el lunes nos tocaría prueba. Ustedes ven su rastreo, estaba la otra semana ahí examen y yo les había dicho que los exámenes siempre, siempre, siempre van a ser lunes. ¿Dudas? ¿No? Va. Ok, chicos, que tengan buen día. Adiós en casa. Feliz tarde. Adiós.